parte de una experiencia en Carahue, dentro del contexto de unos viajes por el sur de Chile. Llegué a la casa de unos amigos en Carahue y, y me impresionó mucho el tema del mercado, porque hay una calle principal donde tienen locomóviles, que eran unas locomotoras antiguas que usaban para la cosecha del trigo y que eran a carbón, entonces eran peligrosas, generalmente están asociadas con catástrofes en que moría la gente. El tema es que tenían, en una avenida tenían una gran cantidad de locomóviles y se instala una feria, que es una feria donde va generalmente gente del mundo lafkenche, mapuche lafkenche. Entonces tienen una serie de comidas que no están en ningún otro lado, están los catrutros, que son unos panes de trigo, tipos de ají, tipos de charqui, una infinidad de cosas. Y con esta gente donde estábamos también nos reuníamos en la cocina, como se usa mucho en el mundo del sur, el mundo de Chiloé, la Patagonia. Generalmente en el mundo campesino la vida se desarrolla en el sur. O sea, disculpa, la vida se desarrolla en la cocina, el lugar donde se hace la comunión, donde se cuentan la historia, las mentiras, los mitos. Entonces me pareció que había ahí como un sincretismo que era interesante hablar de ello a través de un poema. Por eso en el poema aparecen cosas que no ocurren, aparece una chorrillana lafkenche, ponte tú, cosas que no existen, pero que no existen como tradición, pero que sí existen en la realidad cotidiana en el compartir de las personas. Ponte tú, aparecen nombrados unos changles ahí, que son una especie de hongo que crecen en los bosques, los robledales, que yo no había visto en ningún otro lugar. Conocía los digüeños, ponte tú, pero a través de esa... O sea, uno puede comer ese changle, pero detrás de eso hay todo un modo de vida. Detrás de eso hay gente que lo recolecta, hay gente que lo ha recolectado durante siglos quizás, que tienen recetas en torno a eso, que tienen un modo de vivir en torno a eso. Entonces a mí me interesa esa recuperación, que esa forma de vivir que lleva a comer esos alimentos, al menos en el plano simbólico del poema, no desaparezca. Ahora, en la actualidad, ponte tú, yo nací en Chiloé y me tocó vivir parte mía en la infancia, y ahí casi todo el mundo, la vida social se desarrolla en la cocina, donde hay una cocina a leña, donde siempre hay una tetera, donde siempre hay algo caliente para el que llega de visita, y ahí se conversa, se vive. En el mundo mapuche el fogón. En el mundo, ponte tú, de los arrieros, ya también en la fogata, donde se está con un tacho. Pero son instancias que van más allá del comer, de saciar o de adquirir energía. Tiene que ver con el reposo y con la comunicación. Y ahí también nace el relato, nace el mito, las creencias, se comparten esas cosas. Entonces, me interesa, claro, en la ciudad es distinto. Sabemos que tiene un sentido pragmático el hecho de alimentarse, pero ese rito y esa alquimia que va detrás ya no es importante, no hay tiempo para desarrollarla. Mi papá vivió en Chiloé muchos años y me contaba que ellos hacían torneos de mentiras, de narrar mentiras. Entonces eran cosas que duraban 2 días, entre comidas. En ese tiempo él me contaba que iban en lancha a pescar sierra, y en una noche llegaban así con una cantidad increíble de sierra, las repartían entre la gente. Era un contacto con la alimentación mucho más directa, mucho más sana, y que también tenía como resultado el vínculo entre las personas. Sí, bueno, aquí en la poesía chilena tú sabes que hay muchos registros. Seguramente ya han hablado mucho de Pablo de Roca, de la epopeya de las bebidas y las comidas de Chile. Jorge Torres también escribió, un poeta valdiviano, escribió una especie de recetario que tenía que ver con el valdiviano, con los modos de prepararlo, esa comida que hacen con carne, cómo se corta la carne. Neruda también, tú sabes que tiene mucho texto, pero también, ¿sabes qué? Es interesante quizás ver la contraposición de eso, el tema del hambre, que es como lo contrario a la alimentación, que también en la literatura aparece mucho. Ponte tú en el caso de Manuel Rojas, pienso en el cuento clásico del vaso de leche, ¿cierto? En que a través de la experiencia de la carencia de una persona, de la vergüenza de tener esa carencia, encuentra por el otro lado la solidaridad en la tipa que se da cuenta que este tipo no podía pagar ese vaso de leche y finalmente se lo otorga. Entonces uno se encuentra con lo humano en el momento de la carencia.
Manuel Rojas también se basó mucho en un escritor nórdico que era Knut Hamsun, que escribió un libro que se llama Hambre, que también relata el, como el caminar por la ciudad sin trabajo, sin ninguna posibilidad de adquirir alimentos y la desesperación que eso va logrando en la psiqui de la persona. ¿Te fijas? También la literatura está al otro extremo, la contraposición que el hambre. Y ahí uno llega a otro tipo de conclusiones. Un pez de piedra en los médanos maulinos, ajo chilote, aroma y mareas en su redoma de bagual, polen araucano, merquén de los archipiélagos, changle de los robledales, caracoles de otoño en los mercados. Toda una gastronomía de aromas con siglos de lluvia sobre su poncho. Partimos el queso de Carahue con ají preparado a orillas del Imperial. De un molino de madera caerá la espuma del Pacífico frente a Tirúa, sangre áspera de la manzana. Comeremos de la chorrillana lafquenche, mientras la lluvia lenta sube los caudales y hunde bueyes en Las Vegas. El tiuque y el chucao presagian la muerte de la semilla. Oscuro soplo, viento en flauta de coligüe, un canto arcaico que despierta en el ruido, sagrado monolito de poleo en medio del raco. En la roja ceremonia brindaremos por el cuento de las caletas, territorio de luz, róbalos de Nehuentúe, caminos barrosos de Cunco, agua de Lumaco, fiera resistencia de hablar en la cercanía del fogón, atentos al designio del rescoldo.